Bien, esta mañana tenemos la presencia de Belén Olivera. Ella es licenciada en Conservación y Restauración por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha formado en los laboratorios de material orgánico y de pintura de Caballete del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino y en el Museo Convento San Francisco y Catacumbas de Lima. Actualmente viene desempeñándose como conservadora y restauradora en el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima, ProLima, en el área de diagnóstico del estado de conservación de esculturas, monumentos e inmuebles del Centro Histórico de Lima. Habiendo hecho esta presentación, invito a nuestra ponente Belén Olivera a que pueda continuar con su presentación. Buenos días con todos. Voy a proceder a compartir la presentación que he preparado para esta sesión. Eh, el día de hoy les voy a hablar sobre el arte colonial en el Perú. He hecho un breve repaso por cómo se formó, sus principales características, las principales obras que podemos encontrar y también los más destacados exponentes de este género, ¿no? Entonces, quiero iniciar invitándolos a observar detalladamente la imagen que tenemos en la primera diapositiva. Es un arcángel arcabucero, el arcángel Eliel con arcabuz. Es una pintura anónima y pertenece a la escuela cusqueña. El tema de los arcángeles estuvo muy desarrollado en el arte de la Sierra Sur del Virreinato peruano. En vez de las clásicas armaduras y armas blancas, estos emisarios celestiales empezaron a ser pintados con arcabuces y vestidos con atuendos elegantes como soldados de artillería. Este tipo de representaciones se dice que intentaban establecer un puente entre el culto a antiguas divinidades prehispánicas, aladas, y a la religión impuesta a los indígenas por los españoles. De hecho, los nativos asociaban expresamente el arcabuz con el Illapa, que era su antigua divinidad del trueno relámpago. Entonces, ahora les explicaré un poquito más acerca del arte colonial para entender el porqué de estas representaciones y cómo surgieron, ¿no? Este es el contenido de la presentación que les voy a ofrecer hoy día. Empezaré con una breve introducción, luego pasaré al contexto, el contexto histórico y cultural de este movimiento. Pasaré a revisar un poco acerca de los estilos y las técnicas del arte colonial. Eh, Seguidamente hablaré sobre los artistas que realizaron, que se destacaron en este género y también sus obras. Y finalmente abordaré un poco sobre las conclusiones y hablaremos sobre los temas más resaltantes del arte colonial en el Perú. Aquí en la zona izquierda de la pantalla podemos ver una pintura que es la procesión del Corpus Christi. Es solo un detalle, el detalle central de la pintura. Es un anónimo y esta pintura se encuentra en el Museo Pedro de Osma de Lima. Bueno, entonces iniciamos con el primer punto, como ya les había mencionado, que es la introducción. Entonces, haré una breve contextualización histórica del periodo colonial en el Perú. Entonces, el periodo colonial en el Perú inicia con la llegada de los españoles en 1532. Pizarro, quien fue nombrado gobernador por el rey de España,
entró con sus tropas a la ciudad de Cajamarca para ultimar la conquista del Perú. Él buscaba un encuentro decisivo con el soberano inca Atahualpa, quien preparaba su entrada triunfal a Cusco luego de haber vencido a su hermano en la guerra de sucesión por el trono, ¿no? A su hermano Huáscar. Entonces, el periodo colonial finalizó con la independencia del Perú en 1821. Es así como durante más de 3 siglos el país estuvo bajo dominio español, lo que tuvo un profundo impacto en su cultura, su sociedad y también en su arte. En la parte derecha de la pantalla podemos observar una pintura que, si bien es cierto, no es del estilo colonial, es un poquito después, ya académica, inicios del academicismo. Se llama Los funerales de Atahualpa, es un detalle, el detalle central. Muestra el cuerpo del Inca Atahualpa, ya vencido por los españoles, luego de que ellos lo asesinaran. Y vemos ya la presencia de todos estos personajes españoles que ya tomaron posesión de la ciudad. Entonces pasaremos al siguiente punto, ¿no? Que sería el contexto histórico y cultural. Entonces, bueno, la llegada de los españoles y la conquista. Es muy importante hablar sobre esto. Como ya había mencionado, en 1532 Francisco Pizarro y sus hombres llegaron al territorio del actual Perú y se enfrentaron al Imperio Inca, el cual estaba gobernado por Atahualpa. Y la conquista terminó con la captura de Atahualpa y la caída del Imperio Inca. Este evento fue el que marcó el inicio del periodo colonial, con la instauración de una administración española en el territorio. Es así como se empieza a formar una fusión de las culturas, de la cultura indígena y la cultura española. Entonces el Perú colonial fue, podemos decir que un crisol de culturas, donde las tradiciones indígenas y las españolas se entrelazaron. Esto se reflejó en la religión, en la lengua, en la alimentación y, por supuesto, en el arte, como vamos a ver al detalle el día de hoy. Entonces, esta mezcla de influencias culturales dio lugar a un estilo artístico único y muy rico por los matices que poseía. Eh, Vamos a ver que el papel de la iglesia fue muy importante en el desarrollo del arte colonial. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en el desarrollo y la promoción del arte durante este periodo. Fue el principal patrocinador y comitente de obras artísticas. Estaba encargado de la construcción de iglesias, la realización de retablos y la producción de todo el arte religioso en diferentes formas, ¿no? Ya sean pinturas, esculturas, arquitectura, demás. Entonces, el arte colonial tenía una fuerte orientación hacia lo religioso, ya que la iglesia buscaba evangelizar a la población local eh, y a la vez consolidar, ¿no? Su influencia en este nuevo territorio. Esto lo deja claro en el Concilio de Trento, ¿no? Este evento, el Concilio de Trento, fue un concilio ecuménico. Entonces, ¿qué quiere decir un concilio ecuménico? Es una reunión de obispos muy importante, pues es convocada por el Papa para tratar temas doctrinales, disciplinares y pastorales que afectan en ese momento determinado a toda la iglesia. Entonces, les comentaré un poco más acerca del Concilio de Trento, pues tuvo un papel muy importante en el desarrollo del arte colonial en Perú y bueno, en otras colonias españolas de América Latina también. Entonces, el Concilio de Trento se llevó a cabo entre 1545 y 653 en la ciudad de Trento, Italia, y fue convocado en respuesta a la Reforma Protestante. Dentro de las decisiones que esta reunión planteó en torno al arte sacro, se encuentran su promoción del arte sacro, recomiendan realizar un arte que llegue al pueblo, que llegue a cada uno de los habitantes, que no solo sea reconocido y entendido por la nobleza o la gente de mayor poder, sino que todas las personas
debían entenderlo. Entonces, así podría transmitir fácilmente las enseñanzas religiosas de una manera más didáctica. Otro punto importante que planteó este concilio fue apoyar el realismo y la claridad de sus manifestaciones. Es decir, alentó a todos los artistas a representar de una manera clara y realista las figuras y las escenas religiosas para que así todos los fieles pudieran comprender y conectarse emocionalmente con los temas religiosos. Y bueno, el siguiente punto, muy importante que también tocó el Concilio de Trento, sería que la imagen, ya sea una pintura, una escultura, un azulejo, cualquier tipo de representación de imagen, debía mover a la devoción. Por ejemplo, eh, algunos artistas usaron el recurso de poner lágrimas en los ojos a la escultura, eh, la dibujaban o si no con vidrio u otro tipo de elementos. También expresaban, para así expresar más fuerte el dolor, el sentimiento de dolor que este arte quería transmitir, u otro sentimiento, ¿no? En sus emociones, ¿no? Con el uso del realismo en la cine. Entonces, durante el desarrollo de esta sesión veremos cómo todos estos temas recomendados por el Concilio de Trento son aplicados en el arte sacro colonial peruano. Aquí podemos ver en la parte derecha de la pantalla unos azulejos sevillanos, es un detalle, como bien dije, en esta etapa del arte colonial, en el periodo colonial de Perú, la iglesia fue un mecenas muy importante para todo lo que significa el arte y bueno, los artistas de la época. Ellos realizaron varias compras a Europa de diferentes tipos de mobiliario, diferentes tipos de ornamentación, con el fin de evangelizar. Entonces, al llegar las órdenes religiosas, a cada una se le asignó, ¿no? Un terreno cerca al- a la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Aquel entonces. Y pues cada orden religiosa eligió su convento, su iglesia, y poco a poco fue ordenando la compra de diferentes eh, bienes artísticos. Entonces, en este caso, la orden franciscana ordenó la compra de unos azulejos sevillanos. Este es un detalle, como mencioné, donde podemos ver un santo franciscano, que es San Diego de Alcalá, con sus atributos, está, bueno, con su ropa de franciscano, su cruz, y estos azulejos fueron instalados en la Casa de Ejercicios de la Tercera Orden Franciscana, que se encuentra en la Avenida Bancay, muy cerca al actual convento de San Francisco. Entonces pasaremos al tercer punto de esta sesión, que sería, bueno, ya hablar netamente sobre los estilos y las técnicas desarrolladas durante el periodo colonial en Perú. Entonces, voy a iniciar hablando sobre la arquitectura. Eh, en este periodo, mayormente se desarrolló la arquitectura barroca. Quiere decir que fue una introducción, al inicio inició como una introducción al estilo arquitectónico barroco, que era conocido por una ornamentación que era exuberante, era muy rica, tenía recursos curvos, como podemos ver en la imagen. Esta es la fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús en Cusco, que se encuentra en la plaza. Este, eh, Justo podemos ver en esta imagen cómo se han utilizado muchos elementos curvos. Ahí pueden ver medias lunas, círculos. eh, También se produce, es inevitable, el mestizaje estilístico, es decir, se produce un encuentro entre la influencia de la arquitectura eh, europea con elementos autóctonos de la zona. En cuanto a los materiales, predomina la piedra y el adobe. La piedra más que todo se utilizó para realizar las decoraciones, hacer molduras, algunos tallados, relieves, ¿no? Y el adobe más que todo ya
en las estructuras. Y aquí es como vemos el mestizaje, ¿no? Cómo estos dos bagajes, ¿no? Artísticos y tecnológicos se encuentran. Y bueno, las plazas y los claustros en esta época eran muy importantes, pues eran espacios de reuniones de la vida social, cultural, religiosa de la época, ¿no? También servían para reuniones comunitarias y ceremonias religiosas. Los espacios también que eran muy importantes eran las iglesias y los conventos. Cabe mencionar que los conventos en aquella época, bueno, fueron edificados con un diseño que invitaba, ¿no? A los habitantes y a los fieles a proporcionar un ambiente tranquilo y contemplativo durante su estancia, ¿no? Por eso eran edificados con un patio central. Es así como a medida que el barroco se desarrolla en el Perú colonial, era más y más notoria la influencia de maestros nativos, los cuales aplicaron sus conocimientos y técnicas tradicionales que ya poseían en la construcción en las que participaban, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar, bueno, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, este ya es en otra ciudad, en la ciudad de Lima, es la fachada de la iglesia de San Francisco. Aquí podemos ver que están presentes los elementos que he mencionado, ¿no? Ahí tiene el frontón en la portada, tienes curva, tenemos medias lunas, tenemos unos óvalos. Todo esto, el barroco invitaba al movimiento, ¿no? Entonces podemos ver que hay bastante movimiento en las formas, que también son eh, de tamaño monumental para dar mayor notoriedad y mayor presencia, mayor firmeza al tema religioso, ¿no? Eh, Podemos observar, bueno, aquí en esta foto no, pero sabemos que pues la iglesia de San Francisco tiene bóvedas muy elaboradas y bueno, que también tiene, si es que alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar o ver fotografías de la iglesia de San Francisco, puede saber que adentro tiene varios patios, tiene alrededor de 4 o 5 patios, no todos son visitables porque actualmente residen los franciscanos ahí, pero todos estos patios pues tienen el patio central al medio. Este es otro tipo de fachada, eh, pues no todo el arte que se realizó durante la época colonial fue sacro, fue religioso, sino profano. ¿Y a qué me refiero con profano? Quiere decir todo aquello que no era de tema religioso para la época, ¿no? Entonces, pero en esta charla más ahondaré en lo del tema sacro, ¿no? Pero quiero dejar constancia de que sí se realizó todo este tipo de soportes en tema profano también. Por ejemplo, tenemos este ejemplo, que es la fachada del Palacio de Torre Tagle en Lima, que se ubica en el Jirón Cayali, que es una vía peatonal. Este Palacio de Torre Tagle es actualmente sede de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y está muy bien conservado. Presenta unos balcones estilo barroco que tienen eh, un rico detalle de ornamentación en diferentes técnicas. Tenemos tallado, torneado, tenemos esculpido. También tenemos pues la presencia, como les mencioné, de la piedra en la portada, en el primer piso, en el primer nivel, para formar tanto las columnas que están adosadas, ¿no? A la pared, eh, y también la presencia de estos elementos curvos, ¿no? Tanto en el frontón, que está en el segundo nivel de la fachada, como sobre las ventanas del primer nivel. Ahora pasaremos a la escultura, ¿no? Que es otra expresión artística que se dio durante el periodo colonial en Perú. La escultura barroca colonial peruana es una forma de arte que se desarrolló eh, desde inicios de los siglos XVI y hasta el XVIII, ¿no?
al igual que la arquitectura y la pintura de la que hablaremos después. La escultura barroca colonial fusiona también las influencias europeas con los elementos locales, creando un estilo distintivo, al igual que la arquitectura, ¿no? Aquí, bueno, les voy a mencionar un poco de las características clave de la escultura barroca colonial peruana. La escultura se caracterizaba, como les mencioné, por el realismo y por el detalle, ¿no?, que poseían todas estas figuras. La escultura barroca colonial peruana se caracteriza por un gran realismo y una atención al detalle. Estas buscaban representar de manera vívida, de manera muy realista, las escenas religiosas. Es por eso que podemos observar gran expresividad emocional. Los escultores barrocos eran maestros de la representación de emociones y de los estados de ánimo en las figuras. Ya no aparecen tanto las esculturas tan hieráticas, tan tiesas, por decirlo así, ¿no? Tienen un poquito más de movimiento. Su rostro puede expresarnos alguna sensación, algún estado de ánimo, ¿no? Que para nosotros ya sería un poco más fácil de adivinar cuál es el estado de ánimo que están intentando transmitir. Y como les digo, por ejemplo, en esta escultura de Nuestra Señora de la Evangelización, que se encuentra en la Catedral de Lima, podemos ver, ¿no?, su expresividad. Como les digo, ya no está parada, hierática, no está tiesa, tiene movimiento. Vemos que su mano está levantada, la otra sostiene el niño también tiene movimiento, una mano está levantada también. Y bueno, el manto de la Virgen es como si el viento lo estuviera moviendo, ¿no? No está todo caído y sin movimiento. Entonces, vemos que este tipo de, de expresión artística también se preocupaba por el detalle en la vestimenta, ¿no? La vestimenta de las figuras esculpidas en la época barroca colonial a menudo están ricamente detalladas y adornadas. Entonces también reflejaban la moda en la época y el esplendor de la figura litúrgica católica. Entonces, en esta escultura podemos decir que, no sé si ven algunos destellos dorados, ¿no? Eso quiere decir que esta escultura tiene detalles en pan de oro. El pan de oro fue muy utilizado en esta época colonial, para realizar estos detalles en cuanto a la escultura. Entonces ellos primero aplicaban una capa de, de una tipo arcilla bien suavecita, bien casi con cero porosidad a la escultura de madera, y sobre eso aplicaban el pan de oro. eh, este pan de oro se adhería y sobre él eh, pintaban, ¿no? Pintaban una capa. Puede ser, por ejemplo, en esta zona de aquí, podemos ver que tiene el interior del manto es rojo. Entonces quiere decir que sobre el pan de oro pintaban una capa completamente de pintura roja, y luego con un punzón o un palito de madera, algo que no sea tan incisivo. Entonces comenzaban a realizar los diseños. Eh, Puede ser diseños florales o otro tipo de diseños que también, como les digo, que sean curvos, no tan estáticos. Entonces, su mayoría son diseños florales. Entonces, con paciencia retiraban la capa de pintura roja que habían realizado, y así dejaban ver el dorado que previamente habían aplicado sobre esta capa, ¿no? Entonces, así esta técnica fue muy utilizada en las esculturas, esta técnica del esgrafiado, y bueno, requería mucha maestría del artesano, del escultor. Pues eh, no sé si sabrán, pero el pan de oro es un material muy delgado, que cuando uno lo aplica tiene que estar en una habitación que no tenga muchas corrientes de aire, porque a la mínima corriente de aire que haya, el pan de oro, que es una lámina muy delgadita, se va volando. Entonces ya perdemos material y además es muy caro. Entonces
no nos conviene eso. Entonces, el artista tenía que ser muy delicado al momento de que él aplicaba la fuerza para realizar estos diseños. Es así como vemos este rasgo característico que era la vestimenta que era muy ricamente detallada y expresada, ¿no? También tenemos la otra característica que eran las obras de gran tamaño. Muchas de las esculturas barrocas coloniales eran de gran tamaño y estaban destinadas a decorar los altares, los retablos y capillas en iglesias y conventos. Por ejemplo, esta escultura podemos ver que está dentro de una hornacina, ¿no? Está encima de una peana, que es este elemento de aquí abajo, que es como un pequeño pedestal para que aumente su altura y pueda ser observada por más fieles, ¿no? Mientras más alto está, más personas la van a observar. Em, También tenemos que tuvieron predominancia por representar las imágenes en tallas de madera policromada. La madera era el material, por decir, predilecto. En aquella época era muy utilizado por la escultura. eh, Habían esculturas talladas en madera. eh, Estas esculturas a veces eran de bulto completo. Bulto redondo quiere decir que una escultura de bulto redondo quiere decir que uno puede caminar alrededor de la escultura y observarla en todas sus dimensiones. O también podían, y estaban todas hechas en madera, o podían ser esculturas para vestir, que son esculturas que solamente están hechas en madera y reciben tratamiento pictórico, el rostro, las manos y los pies, pues eran los que se veían, ¿no? Y en cambio el cuerpo, que era llamado alma, todo el cuerpo, su alma, estaba hecha de también madera, pero de una madera que no había tenido el mismo tratamiento que los demás elementos que se veían. Es decir, podíamos ver el rastro de los buriles o demás elementos que el artista utilizó para elaborarla. Y tampoco estaban pintadas en algunos casos. ¿Esto por qué? Porque, como les mencioné, eran esculturas para vestir. Es decir, recibían, por ejemplo, si era una virgen, podría recibir un vestido sobre ella, entonces solamente se iba a observar su rostro, el cuello, las manos y a veces los pies. Por ejemplo, tenemos este Cristo, es el Cristo de la Agonía en Arequipa. Podemos decir que es una escultura también para vestir, pues vemos que tiene un faldellín, entonces la mayoría de los Cristos pues son para vestir. Algunos de ellos también tienen peluca. Les había mencionado que el barroco apela mucho al realismo, ¿no? Entonces eh, se les, se les ponía peluca de cabello natural. Algunos fieles eran honrados donando su propio cabello para realizar pelucas con cabello natural para estas esculturas, ¿no? Era todo un honor, ¿no? En esa época tener este detalle con las esculturas, y más aún si salían en procesión. ¿No? Entonces, aquí tenemos, bueno, la anterior sería una, un ejemplo de una escultura que en bulto redondo, que no era para vestir, pero esta pues tenemos que sí, pues era para vestir. Tenía el faldillo. También podemos observar que hay mucha influencia indígena y mestiza en la reproducción de la cultura, de la escultura de esta época. Se ve la tradición indígena, toda la maestría que ya habían perfeccionado a lo largo del tiempo y que se llega a mezclar con los conocimientos de las obras europeas eh, que se importan aquí y que también algunos artistas vienen aquí y la desarrollan y toman algunos de los nativos como sus ayudantes de taller, ¿no? Entonces, este mestizaje se puede observar tanto en la iconografía y como en ciertos elementos estilísticos, ¿no? Algunos de los temas más predilectos en este periodo serían las esculturas de los santos y de las vírgenes. Entonces, las esculturas religiosas eh, tenían como tema evangelizar, ¿no? Por eso vemos mucha producción de esculturas de santos, de vírgenes, ¿no? Podemos observar en este caso en la escultura de San Sebastián.
San Sebastián, pues, no era un mártir que falleció a causa de que le dispararon muchas flechas, ¿no? Entonces podemos observar el momento en que murió, ¿no? Entonces, como les dije, esta escultura debería ser didáctica. Por eso, a menudo en las esculturas y en las pinturas vamos a observar cómo, indicios de cómo estos personajes fallecieron o qué fue lo importante que realizaron en su vida para el fortalecimiento de la fe católica en su época, ¿no? Cada uno de los personajes tenía atributos, como les comenté, que atributos se les llama a estos elementos que nos dan pistas acerca de su historia y de su pasado, ¿no? Entonces estos elementos a la vez pueden ser complejos, pero con la ayuda de la catequesis y de todo el programa iconográfico que se desarrolló en la época, fue fortaleciendo la educación católica, ¿no? Fortaleciendo la fe de los fieles. Em, Luego pasaremos a la siguiente expresión artística, que sería la pintura. Aquí vale destacar la riqueza cromática y el detallado del realismo de las obras, al igual que en la escultura, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar este punto con esta curiosa pintura. Se llama La Virgen de la Leche y aparece la Virgen María alimentando al niño Jesús. Es una pintura al óleo sobre una placa de cobre. ¿Y por qué dije al inicio que es una pintura curiosa? Pues porque al reverso de ella, de esta pintura, este es el anverso y este sería el reverso, se ubica un grabado, ¿no? Este grabado se titula La Sagrada Familia del Roble. Por eso abajo, en el pie de imagen, he puesto la Virgen de la Leche y un slash, Sagrada Familia del Roble, porque tiene ambas representaciones artísticas. Un lado tiene la pintura al óleo y el otro lado el grabado. Entonces, eh, el autor de esta placa y de esta pintura es Mateo Pérez D'Alessio, que fue un italiano muy importante para el desarrollo del arte colonial, para el inicio del desarrollo del arte colonial peruano. Fue un italiano que tenía raíces españolas y que llegó a Lima desde Sevilla en 1588 y desde su arribo a Lima se convirtió en un pintor de la corte virreinal y en un artista favorito de grandes órdenes religiosas. Entonces, eso quiere decir que las órdenes religiosas constantemente le pedían obras artísticas, ya sea pinturas, ¿no? O demás, a este pintor. Eh, Podemos observar, ¿no? Que en contraste él también realizó murales, ¿no? Pero en contraste con los murales que él realizaba, sus pinturas eran de mayor formato, pues las pinturas murales que realizaba eran de mayor formato por el soporte que tenían, que eran paredes. Entonces, eh, él al llegar aquí eh, utiliza las láminas de cobre que trajo consigo cuando emprendió su viaje a Lima, ¿no? Él había sido grabador, pero cuando llega a Lima se da con la sorpresa de que no existía en la ciudad la tecnología y los aparatos, ¿no? Para realizar sus grabados. Entonces, él trajo consigo una copia de la familia de la Virgen del Roble, ¿no? La familia del Roble que había usado en Roma, ¿no? Pero que no pudo emplear aquí, ¿no? Como les dije, por no tener aquí la tecnología adecuada. Entonces, él decide utilizar estas placas de grabados eh, para pintar sobre ella unas pinturas, ¿no? Entonces, un ejemplo de este paso por Lima tenemos la Virgen de la Leche. También todas estas las planchas de grabado que él trajo sirvieron para que él se inspirara y creara más pinturas, pero puede ser representando fielmente la imagen del grabado en una nueva pintura o podía utilizar y mezclar diferentes elementos
de varios grabados. Podría tomar este, un personaje de este grabado, pero el fondo del otro grabado y con otro personaje de otro grabado. Entonces, podemos ver que el grabado fue muy importante para el desarrollo de la pintura colonial de la época, pues sirvió como una fuente de inspiración. Y a menudo hay algunos autores que, bueno, anteriormente sostenían que la pintura colonial peruana no debería ser un género en sí, sino más bien sería una copia de la pintura europea, por este tema de que el pintor, el artista, obtuvo su inspiración de diferentes materiales europeos, ¿no? Pero cabe resaltar que sí debería considerarse como un género en sí, pues en todas las artes el artista tiene influencia de diferentes soportes, ¿no? Diferentes lugares. Puede haber visto una pintura en un sitio, puede haber visto un libro, una escultura, y en base a eso él va realizando sus bocetos y va perfilando lo que quiere él, expresar, y se queda con una imagen final, ¿no? De su trabajo. Aparte de este diseño, él va a aplicarle color. Entonces, ahí hay un gran trabajo en aplicar el color, pues recordemos que la piel, la tonalidad de la piel es una de las tonalidades más difíciles de alcanzar en cuanto a pintura. Entonces, allí podemos ver que el artista también ha puesto de su parte, ¿no? No es que simplemente se ha copiado. Aparte de esto, tenemos el tratamiento de la técnica, ¿no? Puede haber alguna técnica, por ejemplo, aquí hay algunas veladuras, que quiere decir que aquí he intentado representar como una mantilla, un tul sobre la cabeza de la Virgen. Y esto también es muy difícil de representar, y vemos cómo el artista ha puesto todo su conocimiento y ha buscado la forma en base a ensayo y error para obtener esta imagen, ¿no? Igual aquí vemos otro tul que también nosotros podemos fácilmente identificar el material, ¿no? Entonces, como les digo, no es solo que el artista de la época colonial haya copiado simplemente, sino se ha inspirado y en base a eso ha realizado su propia propuesta, y en base a su bagaje cultural y en base al mestizaje que se produjo en aquella época, obtuvo su propio género, su propia obra, ¿no? Entonces aquí, como les digo, esta obra es una de las más importantes de la época colonial, pues un poquito nos invita a conocer cómo se fue desarrollando la pintura y de dónde tomaron inspiración, ¿no? Los pintores en aquella época. Em, Aquí, por ejemplo, como les mencioné, el Concilio de Trento planteaba que las imágenes debían tener mucho realismo y deberían mover a emociones dentro del feligrés. Entonces, esto fácilmente se puede observar en esta pintura, pues observamos que el artista plasma una inmensa carga emocional, que se le ve, bueno, a María en una actitud melancólica, con la cabeza hacia un lado, eh, que parece pues prefigurar la pasión de su hijo en sus brazos, y al mismo tiempo el niño deja el pecho materno del cual se alimentaba para dirigir la mirada al espectador. Entonces, de esta forma, el artista plasma una intensa carga emocional dirigida al feligrés, y como dije, que esto cumplía con los decretos del Concilio de Trento. Entonces, por ello esta temática de la Virgen de la Leche tuvo mucho éxito entre los feligreses, y existieron muchas réplicas y variantes a lo largo de casi 3 siglos. Entonces, bueno, a grandes rasgos, ahora vamos a decir que, bueno, la pintura barroca colonial es un género en sí, es una expresión artística única que se desarrolló en el Virreinato del Perú durante los siglos del XVI al XVIII. Y esta forma de arte fusiona influencias europeas con elementos indígenas y mestizos, creando un estilo distinto que refleja la cultura y la espiritualidad de la época. Entonces, algunas de las características más sobresalientes de esta pintura sería que la religiosidad domina, ¿no? Entonces, la temática religiosa es predominante en la pintura barroca colonial peruana.
Las obras están centradas en escenas bíblicas, en representaciones de santos, de vírgenes y acontecimientos relacionados con la vida de Cristo. Eh, Se da un gran realismo y detalle. Los artistas buscaban representar las figuras y las escenas con un alto grado de realismo y de detalle. Ellos se enfocaban en la precisión anatómica y en la representación fiel de la vestimenta y los objetos, ¿no? Ya no, bueno, en épocas anteriores al barroco existió el manierismo, que era un estilo que buscaba embellecer la figura anatómica. Entonces, por eso en ocasiones alargaba un poquito el canon del rostro, las manos también, a veces las ponía, las pintaba en unas formas que no eran tan naturales, al igual que los pies también los alargaba. Pero ¿qué hace el barroco? El barroco trata de buscar la naturalidad, ¿no? Trata de representar la realidad tal cual es, sin disfrazarla, ¿no? Entonces, por eso se vuelven a los cánones naturales ya establecidos, ¿no? También, como mencioné, eh, se da un tratamiento al fondo, a los paisajes. A menudo las obras incluyen fondo, ya no está solamente una mancha de color, sino es un fondo elaborado, es un fondo rico que proporciona un contexto a las escenas religiosas, ¿no? Nos dan más pistas acerca del personaje que estamos viendo, ¿no? Eh, Se pueden observar, por ejemplo, en esta pintura, que es la Virgen del Rosario con Santa Rosa, que el fondo ha sido ricamente retratado. Es un fondo que es un trampantojo. ¿Qué quiere decir un trampantojo? Un trampantojo es como una trampa eh, que el artista pinta para engañarnos, para engañar a nuestro ojo, ¿no? Una trampa visual. Pues aquí el artista quiere hacernos creer que esta pintura, esta virgen, está en un retablo dentro de una hornacina, pero la realidad es que esta hornacina no existe, sino que es el mismo artista que usando técnicas del fondo, del espacio, del tratamiento del espacio, de tratamiento de la perspectiva, ha pintado y en base a sombras ha realizado este engaño a nuestro ojo, este engaño visual. Entonces, eh, podemos observar que puede haber trampantojos, puede haber este tipo de pinturas con diseños arquitectónicos o también puede haber diseños acerca de la vida de, de lugares donde el personaje vivió, o donde murió, o algún episodio importante de su vida, ¿no? Vemos que la pintura tiene una rica iconografía y es muy simbólica. Los santos y las vírgenes son representados con atributos específicos, como ya mencioné, ¿no? Que simbolizan sus virtudes y sus atributos. Por ejemplo, pueden ser representados con elementos que dan pistas sobre su vida y su muerte. Si fueron mártires, por ejemplo, se les representa sosteniendo una palma en su mano, ¿no? Entonces, cuando vean una pintura de algún santo que tiene una palma en su mano o cerca a él, en el piso, cerca de sus pies, quiere decir que esta persona fue un mártir. ¿Y qué quiere decir un mártir? Fue que fue una persona que realizó algún acto muy importante para conservar su fe, ¿no? Por ejemplo, habían personas que querían dedicar su existencia, su vida a la religión y no querían casarse, pero sus padres pues querían que estas jóvenes, ¿no? Se casaran y así realizar más alianzas con otras familias ricas, pero estas pues jóvenes a veces no querían, se negaban y hubieron algunas que pues, su padre las, las encerraba en una torre, entonces las representan eh, adelante la joven sosteniendo una palma de una palma que la identifica como mártir y detrás sale la torre y si uno ve bien a veces una de las ventanitas de la torre puede ver a una mujer que mira al horizonte, ¿no? Entonces esto nos da una idea de lo que pasó en la vida de este personaje. Entonces algo que también quiero comentarles es que si ustedes ven en una pintura colonial en la zona inferior o por el fondo, no como personaje principal, sino con
parte del fondo, a algún personaje que nos mira directamente, quiere decir que se trata de la persona que encargó el cuadro, de un donante, de la persona que pagó por él y que lo donó, ya sea a alguna entidad religiosa, como puede ser una iglesia, un convento, ¿no? Entonces, estas personas querían de alguna forma que quede constancia de que ellos realizaron esta importante obra, pues como ya no sería un gran honor para ellos. Y nos vamos a dar cuenta que no es muy común representar a personajes mirándonos directamente, ¿no? En este caso, aquí solamente la Virgen María es la que mira directo, pero nadie más aparece, pero bueno, si apareciera alguien mirándonos directamente, quisiera decir que es la persona que ha donado, que ha pagado por la realización de este cuadro y que le ha encargado al pintor realizarlo. Eh, bueno, también pasamos a la siguiente característica, que sería el uso de colores vibrantes. Durante la época barroca se realizaron un rico tratamiento de los colores, de las vestiduras, de los adornos, y a menudo reflejaban la moda de la época. Aquí podemos ver también el uso de la técnica que les comenté hace un rato con el pan de oro. Usaron mucho el dorado, se aplicaban láminas de pan de oro o se aplicaban pigmentos de colores para resaltar áreas específicas de la pintura. Eh, También se da el mestizaje artístico, que quiere decir que la integración de elementos indígenas y europeos. Explorar, se desarrolló, por ejemplo, una fusión, ¿no? Podemos observar que en esta pintura, por ejemplo, se desarrolló la temática de las vírgenes cónicas de manto triangular en la pintura cusqueña. Esto es característico de la pintura cusqueña. Estas pinturas se observa una figura piramidal al medio, con un rostro imponente que está acompañado por una pequeña cabeza de un niño sobre sus manos, ¿no? Que tiene un gesto de contenido, de una carga altamente simbólica. El fondo puede reproducir el interior de un retablo, un cortinaje, y el origen de esta temática se desprende de la representación de las esculturas de la Virgen entronizada de la época medieval, las cuales fueron renovadas y a fin de revitalizar los antiguos cultos, ¿no? Se le colocó a estas vírgenes una peana, que como le dije es un soporte más alto, para aumentar su altura, y se las cubrieron con vestimentas rígidas que dan la forma, la apariencia de un cerro, ¿no? Y la relacionaban con la divinidad al cerro, ¿no? Entonces, también estaban de pie, y esta reproducción era también hecha en grabados y servía como modelos para diferentes advocaciones marianas. En este caso, la Virgen del Rosario retrata a la Virgen, que es venerada por santos limeños como son Santo Domingo y Santa Rosa de Lima. Por otro lado, tenemos el desarrollo de la escultura, de la pintura limeña. Eh, Aquí les traigo una pintura que es de Cristóbal Lozán, que es uno de los más importantes pintores exponentes de la pintura limeña. Él fue un artista limeño del segundo tercio del siglo XVIII, y él destacó por la calidad de sus retratos y por la dinámica de sus composiciones religiosas de grandes dimensiones. Esta obra contiene los rasgos más característicos de la pintura limeña del siglo XVIII, por ejemplo. Tiene una factura suelta, él tiene un cromatismo luminoso y tiene rasgos afrancesados en el rostro de los personajes, ¿no? Sin embargo, aún persisten elementos arcaicos en el recato en el que se relacionan las figuras. Por ejemplo, el ángel interpone el manto entre sus manos, como podemos ver, ese manto rojo, entre sus manos y San Camilo para evitar un contacto corporal directo. Entonces, según la tradición iconográfica de Camilo de Lelis, la llama ardiente que sale del pecho de él, aquí de su interior, eh, revela el ardor de su devoción por Cristo, ¿no? Entonces, por eso se ve que desde el crucifijo de aquí, Jesús parece como que se desprende de la cruz y va hacia los brazos de, de él, y él también en sus brazos, como si desearan abrazarse entre sí, ¿no? Entonces podemos ver una diferencia muy notable en cuanto a los dos estilos de pintura desarrollada en la colonia peruana. Entonces, bueno, recapitulando, hablaremos un poquito de las conclusiones.
Hemos llegado por un recorrido de este viaje del arte colonial en el Perú que abarca más de 3 siglos, que dejó una marca indeleble en toda la cultura idéntica del país. Aquí algunas de las conclusiones que podemos rescatar, que fue el encuentro de culturas, que el arte colonial en el Perú es un testimonio vivo del encuentro y la fusión de diversas culturas, que quiere decir la cultura indígena, la española. Esta rica amalgama se manifestó en las obras de arte que hemos podido ver. Eh, Mayormente se da la expresión religiosa y cultural, pero no exclusivamente. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la producción artística de la época, encargando obras para evangelizar y consolidar su influencia. Sin embargo, también hemos visto cómo comunidades locales como la escuela cusqueña y la limeña se desarrollaron y preservaron una de sus formas propias y cosmovisiones a través del arte. También se da el mestizaje a través del barroco. Es gracias a su ornamentación, que era muy rica, muy exuberante, muy dinámica, con mucho movimiento y mucho realismo, que llamaba la emoción. Se trata mucho el paisaje, como podemos observar también en esta pintura, que es el Retorno de Egipto. Es una pintura de la escuela cusqueña, de los grandes representantes de esta escuela, que es Diego Quispe. También podemos hablar sobre la diversidad cultural, que los rasgos de los personajes también van cambiando, van representando también a los nativos en ellas. Y bueno, esta expresión, este género artístico es un gran legado en la identidad peruana y de la región, pues el arte colonial sigue siendo una gran parte de la identidad cultural del Perú, y muchas de las técnicas y estilos que exploramos hoy continúan influenciando a los artistas contemporáneos. Y hay obras coloniales que siguen siendo apreciadas y preservadas como parte del patrimonio cultural del país. Y bueno, quisiera agradecerles por su atención, y los invito a seguir explorando, ¿no? Apreciando el arte colonial peruano o de su región, y a seguir reflexionando sobre cómo esta rica herencia continúa hasta hoy influenciando nuestra cultura. Y bueno, si tienen alguna duda, no duden en dejármela saber. Gracias. Gracias, Belén, por esta ponencia. Invitamos a todos los presentes en esta sesión a que se animen a dejar sus preguntas. Pueden activar sus audios si así lo consideran. Adelante. Adelante, Beatriz. Muchas gracias y gracias a la ponente por compartirnos eh, esta ponencia tan importante para nosotros. Quisiera saber, me ha llamado mucho la atención esta fusión de culturas y cómo ha ido la pintura, ¿no? Integrándolo, la cultura indígena o sí, integrando en ese proceso, ¿no? Y quisiera saber, eh, claro, si bien es cierto, sí estaba enfocado en lo religioso, entiendo, pero quisiera saber quiénes eran los que hacían estas pinturas. Me gustaría saber quiénes eran y si había algún indígena o estaba permitido que algún indígena también aprendiera a pintar o cómo era esto. Eso mi pregunta. Gracias por tu pregunta, Beatriz.
Claro, en aquella época eh, empezó a fusionarse todo lo que les comenté, el mestizaje, ¿no? No solamente de la cultura indígena española, sino que también africana. Recordemos que en esta época también llegaron esclavos del África y tenemos uno de los, hablando ya no precisamente del arte sacro, sino del arte profano de la época, tenemos a un gran representante que es Pancho Fierro. No sé si han escuchado hablar sobre él. Pancho Fierro era un acuarelista de su época. Él retrató el arte costumbrista. También era muy, que también está dentro de este tipo de arte colonial, pero era, como les digo, profano. Eh, bueno, él era un afrodescendiente, era hijo de una esclava africana que llegó aquí al país y trabajaba en una hacienda de un señor, digamos, español o un criollo. eh, y bueno, él nace fruto de esta relación, de este encuentro, y él no fue educado con todas las comodidades que sus demás hermanos tuvieron, que sí tuvieron una educación formal en cuanto a las artes, pero él sí por su cuenta fue de manera autodidacta aprendiendo y fue registrando todo lo que pasaba a su alrededor en su época, ¿no? Entonces, por eso se le llama una pintura costumbrista, porque va a registrar las costumbres de su época. Entonces podemos ver, gracias a él, podemos ver los personajes típicos de la época. Por ejemplo, actualmente podemos ver que por nuestras casas puede pasar el panadero, que es una persona que lleva un tipo carrito, que lleva los panes y con una bocina nos hace saber que ya llegó. Pero en esa época existían otro tipo de personajes en la vida social. Entonces, por ejemplo, tenemos al personaje que dictaba la hora, porque bueno, había alguien que dictaba la hora, ¿no? Que decía, por ejemplo, son las 10 y sereno, ¿no? Entonces, él lo dibuja, lo grafica, salía este personaje vestido de manera formal, con su farolito, ¿no? Eh, teníamos a la misturera, que era una señora, que Pancho Fierro la representa con trajes típicos de la época, vestidos, su manto, su saya, con unos grandes ramos de flores cargando, ¿no? Vendiéndolo por toda la ciudad. Pues recordemos que en esa época no existían los sistemas de agua y desagüe, ¿no? Entonces se dice que la ciudad tenía un mal olor, entonces, para una forma de mejorar esto y para higienizar, la gente mucho compraba lo que son las flores. Entonces, esta misturera era un personaje muy importante en, en su época. Entonces, Pancho Fierro lo que hace es retratar todo ese tipo de personajes, pone el nombre de ellos abajo y también la fecha. Entonces, el Mali, por ejemplo, el Museo de Arte de Lima, tiene una importante colección de las acuarelas de Pancho Fierro. Están registradas en un grabado, en una sala, ¿sí? Y también la Pinacoteca Municipal de Nación Merino también tiene un importante volumen de este tipo de acuarelas que fue recopilada en su momento por Ricardo Palma. Eh, Ricardo Palma va recopilándolo y lo hace como si fuera un álbum. Y eso sirve pues para darnos una idea de la sociedad, de la cultura de la época, ¿no? Y en cuanto a los artistas de arte sacro, la mayoría eran pinturas anónimas. Se tienen registros muy poco de pintores con nombre y apellido, ¿no? Eh, También se sabe que, más que todo, sabemos nombres de las artistas de la escuela cusqueña o de la limeña. Por ejemplo, de la escuela cusqueña, como mencioné, a Diego Quispetito, que sí recibió eh, formación para artista, ¿no? Y la mezcló con los saberes que ya él tenía de su comunidad. Eh, Él es uno de los más grandes representantes y uno de los más conocidos. Y, por ejemplo, en Lima tenemos en la iglesia de San Francisco de Asís, tenemos unas pinturas de gran formato que relatan toda la vida de San Francisco.
Y estas pinturas fueron realizadas por 4 pintores de la escuela limeña. De estos sí se tiene sus nombres y sus apellidos, está registrado. Sin embargo, no todos ellos recibieron una educación formal, que digamos, sino algunos aprendieron yendo a los talleres de estos artistas europeos o se influenciaron y aprendieron un poquito autodidácticamente, ¿no? Entonces sí, algunos eh, personas mestizas, ¿no? Autóctonas de la región, también realizaron este tipo de representaciones del arte colonial. Muchas gracias por la respuesta. Ah, de nada. Belén, una Sí, pregunta. dígame. En el caso de los temas que eran usados para los cuadros en el arte colonial, ¿qué tanta influencia o cómo así los artistas representaban sucesos universales? Por ejemplo, la huida de Egipto. Sabemos que hay cuadros que toman ese tema y que han sido realizados en Europa, pero también tenemos cuadros que han sido hechos aquí en el Perú. Quizás nos puedes explicar sobre... Ah, claro. Por ejemplo, la última figura que les mostré era la huida de Egipto, el retorno de Egipto, Diego Quispe. Estas temáticas llegaron, como les mencioné, bueno, el Concilio de Trento mencionaba que todas las representaciones sacras debían ser básicamente para evangelizar, ¿no? Evangelizar a toda la población. Entonces eso quiere decir que nos van a enseñar diferentes temas, ¿no? Y también aprendieron, pues, gracias a la catequesis que se dio en esa época, se tienen registros que se dio a algunos de los padres, bueno, por ejemplo, los de la orden jesuita, ¿no? Tuvieron que aprender eh, quechua, ¿no? Para también llegar a la población, porque recordemos que pues, la mayoría, todos hablaban quechua y venían los españoles, y era un poquito difícil, ¿no? Llegar a ellos, explicar. Entonces, tuvieron que buscar la forma de llegar a ellos en su propia lengua para catequizarlos sobre todos estos temas de los pasajes bíblicos. Entonces, por estos pasajes bíblicos se transmitieron por tradición oral y también eh, por las estampas que llegaron con los pintores europeos. Hay 3 pintores europeos muy importantes que llegaron en la época. Uno de ellos es Mateo Pérez de Alessio, del que les comenté. Otro sería Bernardo Vitti. Por ejemplo, ellos llegaron, Vitti trabajó de la mano con los jesuitas. Él tiene mucha influencia en trabajos en Puno. Ahí, ahí podemos encontrar bastante obra de él, aunque también aquí en Lima, en la iglesia de San Pedro, se conservan varias de sus pinturas. Eh, por ejemplo, tenemos que, bueno, estos temas llegaron con ellos gracias a, como les mencioné, las estampitas, los grabados. Entonces, al momento que ellos vinieron aquí, necesitaban venir con sus referencias, ¿no? Como les dije, todo artista utiliza referencias para seguir creando, ¿no? Ya sea que él toma referencias con modelos o con otras obras de arte que ellos han visto, pero no podían viajar, ¿no? Como en esa época se viajaba con barcos, no podían trasladarse con mucho bulto, por decirlo así, con un gran volumen de elementos, traer desde otro continente hasta aquí. Entonces, ¿qué era lo más fácil que ellos podían trasladar de un continente a otro? Eran las estampitas, ¿no? Que eran estos chiquitas este, formas de pinturas o
grabados en su mayoría, ¿no? De diferentes temas religiosos. Entonces, estas estampas llegan con ellos aquí y ellos empiezan a realizar un poco su propia, su propio proceso, ¿no? Para tomar nuevas referencias. Ellos utilizan diferentes modelos, diferentes elementos de cada estampa para armar, de configurar una nueva imagen y así, bueno, retratar lo que la iglesia pedía en aquel momento. Pero también utilizaron la introducción de algunos temas de su entorno, ¿no? Por ejemplo, en Cusco o en Lima, en la iglesia de San Francisco, podemos ver que hay unas pinturas que han introducido otros elementos de aquí. Por ejemplo, hay una última cena que tiene al medio como plato principal un animal que no se ve, no es común ver en la representación de este tipo de esta temática de la última cena, ¿no? Entonces es un animal bueno, aquí en los Andes se consume bastante, entonces, pero pero no en los modelos europeos, ¿no? No se ve esta inserción de este animal, ¿no? Entonces, así vemos como poquito a poquito se va eh, introduciendo diferentes elementos, ¿no? Dentro de esta pintura. También, por ejemplo, la primera imagen que presenté, que era un arcángel arcabucero, ¿no? Entonces, esto se presentó mucho aquí y lo presentaban con el, con el arcabuz, que era esta suerte de armamento, ¿no? Que utilizaba pólvora, porque ellos asociaban el sonido de ese arcabuz con, con su divinidad, pues, Yapa. Entonces, aquí vemos cómo poco a poco van representando los temas, sí, que demandaba la iglesia, pero incluyendo su bagaje cultural, ¿no? Gracias, Belén. Sí, adelante, Beatriz. Gracias. Otra pregunta más. Em, Hablando del arte y de este arte costumbrista, ¿no? Que mencionó Belén, es- se me viene a la mente esta palabra arte desde, también se introduce, entiendo, con en este caso, con los españoles, ¿no? O cómo se conocía en todo caso en nuestro territorio el arte en ese entonces. Claro, el arte que hoy nosotros conocemos, ¿no? En ese tiempo entiendo que no era así, o, o sí. Esa es mi pregunta. Por ejemplo, bueno, en esa época el arte no tenía la misma concepción que ahora tenemos nosotros sobre arte, ¿no? Nosotros podemos pensar cuando nos dicen que un objeto es artístico, que es solamente decorativo, más no utilitario, o tiene fines de recreación, ¿no? No tanto no tanto didáctico, ¿no? Pero en la fecha de la colonia, ¿no? En esa época, estas representaciones de pinturas, esculturas, arquitectura y demás, no eran vistos como piezas artísticas en sí, sino como elementos de evangelización, elementos que cumplían un fin, eran solo un medio, ¿no? No eran, el fin en sí no era deleitarnos, ¿no? Con su esplendor, ¿no? Con su belleza, sino era evangelizar. Entonces, ¿y cómo lo lograban? Utilizando este tipo de elementos, ¿no? Entonces, la concepción del arte, del objeto artístico, ha cambiado demasiado, ¿no? Porque ahora, pues,
sabemos, estos objetos, bueno, sabemos y los vemos que en su época cumplieron un rol, pero ahora pues los vemos con otros ojos, sabemos que es parte de nuestro patrimonio, es parte de nuestro pasado, cuentan una historia, pero ya algunos siguen, por ejemplo, en las iglesias, ¿no? Siguen cumpliendo su rol de evangelización, pero también son vistos desde otras aristas, desde otros enfoques, ¿no? No solamente el de la catequización. Bien, tenemos a Antonio. Adelante, Antonio. Hola, muy buenos días con todos. Bueno, sí, abordar el tema del arte en nuestra región es muy amplia, ¿no? Así como, bueno, se ve en la exposición una especie de ensalzamiento tal vez a las representaciones artísticas de la colonia. Pero deberíamos un poco verlo también desde la otra perspectiva, ¿no? Yo creo que este arte colonial se ha dado pues desde una perspectiva antropocéntrica, que va pues en contraste con la visión, con la ideología cosmocéntrica de los Andes, ¿no? Está de más decirlo de que a lo largo de miles de años en nuestra civilización andina pues había otro tipo de arte, ¿no? Que también merece cierta atención, merece cierta difusión, ¿no? Entonces ahí tal vez podríamos hacer una crítica a todos este conjunto de representaciones de las pinturas coloniales, ¿no? Entendiendo que viene desde una construcción europea, una imposición de estilos artísticos hacia una cultura, ¿no? La crítica iría pues en la percepción de que estos trabajos artísticos europeos de alguna manera adoptan algunos estilos barrocos y renacentistas europeos, desplazando una expresión artística autóctona que ya se venía desarrollando por miles de años aquí, ¿no? Entonces, eso también merece darlo a conocer, de que es una imposición a través del arte hacia una cultura. Luego hay otro tema que me gustaría abordar acerca de la perspectiva eurocéntrica y racial que significa todo este proceso artístico de la colonia, ¿no? Porque los artistas coloniales a veces pues retrataban a los indígenas de manera idealizada, exótica, o en algunos o en algunos casos también de manera despectiva, ¿no? Contribuyendo pues a la construcción de una imagen eurocéntrica, de superioridad cultural hacia lo nuestro, ¿no? Y bueno, creo que eso merece un replanteamiento desde una mirada cosmocéntrica, ¿no? Si tratamos de rescatar nuestra identidad cultural. Sí, y también este proceso de realización del arte colonial ha servido como un instrumento, ¿no? Es un instrumento de evangelización que se ha propagado pues por todo el mundo andino. Las pinturas coloniales a menudo representan pues algunas escenas bíblicas, religiosas, con el propósito de anular nuestra cosmovisión andina e implantar un nuevo tipo de pensamiento religioso que va a contribuir a que podamos ser colonizados y ser suprimidos, ¿no? Tanto cultural y moralmente. Eso se debe plantearlo claramente. Eso implica pues ya una falta de autenticidad cultural, ¿no? Que nos ha empujado a través del arte colonial a que podamos perder nuestro sentido de pertenencia. En definitiva, pues creo que desde mi óptica, ¿no? Yo creo que el arte colonial ha sido y sigue siendo un instrumento de dominación, ¿no? De una perspectiva antropocéntrica, como digo,
Entonces, habríamos que plantearnos el hecho de repensar qué tipo de arte podríamos ensalzar en estos nuevos tiempos, ¿no? Construyendo tal vez una nueva identidad, un nuevo proceso identitario a nivel nacional para poder recuperar nuestras raíces. Bueno, eso sería mi opinión. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Claro, eh, era, era obvio que, bueno, este tipo de arte, ¿no? Fue impuesto, ¿no? Y de una manera violenta a toda la población de aquella época, ¿no? Entonces, por eso mismo nace, bueno, lo que es el sincretismo, ¿no? De alguna u otra forma, en distintas representaciones. La población intenta eh, aún introducir sus creencias camufladas dentro de todo lo que la Iglesia Católica les imponía. Eh, entonces, por eso podemos ver lo del arcángel arcabucero. Entonces, hay diferentes tipos de representaciones de este sincretismo, ¿no? De que de, de estas pequeñas señas que toda la población que, bueno, tuvo que dejar sus creencias, eh, aún tenían la resistencia, ¿no? Ofrecían la resistencia su manera de ofrecer esta resistencia era introducir estos pequeños elementos que no debían ser muy visibles ante los ojos del clero, porque pues estaría incurriendo en una falta, pero sí eran visibles para aquellos de su comunidad, ¿no? Como les digo, no eran muy visibles, no eran muy notorios, pero estaban, ¿no? Entonces, uno de estos es lo del arcángel, el arcabucero, la introducción del arcabuz, otro tipo eh, de tratamiento puede ser el tratamiento que le dieron eh, ciertos artistas a los rostros de, de las pinturas de los personajes de las pinturas que realizaban, ¿no? Más que todo esto fueron, pues, digo, los artistas nativos, eh, y también en algunas esculturas que llevaban en procesión, ¿no? O algunos de los Cristos más que todo, también intentaron introducir algún que otro elemento iconográfico que les recuerde a sus antiguas creencias, que de alguna u otra forma crearon sí su resistencia, no es que ellos hayan aceptado de un momento a otro libremente, sin resistirse a las nuevas imposiciones, ¿no? También está la representación de la Virgen Cerro que comenté, ¿no? Que habla de encuentro de las creencias como andinas, ¿no? Con las creencias que se les fueron impuestas, ¿no? Sabemos que después las montañas, los cerros eran muy importantes para nuestros antepasados y el artista mestizo trató de este elemento plasmarlo junto con otro elemento que era muy importante otro personaje que era muy importante para para el clero eh, de la época, ¿no? Que fue pues las advocaciones marianas. Entonces, hay registros de que se realizaron diferentes tipos de estas vírgenes en formato de cerro. Hay una que es muy, muy famosa que está en Potosí, que es una virgen cerro que representa a Potosí, ¿no? Que en su época fue muy, muy rico, ¿no? Una ciudad, un lugar muy rico. Entonces, trataron de representarlo con una advocación mariana, una virgen, ¿no? Entonces, tenemos un registro de diferentes tipos de advocaciones marianas. Puede estar la Virgen del Rosario, la Virgen de Belén, la Virgen bueno, diferentes tipos de vírgenes aquí representadas en este formato. Esto da a pensar un poco acerca de la resistencia que usted menciona. Bien, tenemos una pregunta que ha sido formulada a través del chat y dice así. Marcelino nos pregunta, ¿existe alguna obra artística colonial de protesta
a la situación que la población originaria vivía en esos tiempos? Claro, como les mencioné, este tipo de, de imposiciones, de creencias, no fueron aceptadas eh, en su mayoría de la noche a la mañana, ¿no? Esto pasó por un proceso. Entonces, estas personas utilizaron los elementos que les eran conocidos, no los abandonaron totalmente, ¿no? Trataron de crear más que todo un secretismo, y esto era su forma de protesta y de resistencia a los diferentes tipos de dogmas a los que eran expuestos. Entonces, como les mencioné, no debían ser muy llamativos, pues el clero se iba a enterar de que ellos aún seguían manteniendo sus propias costumbres, sus propias creencias, ¿no? Entonces iban a tratar de desarticular estas nuevas representaciones, ¿no? Entonces lo que trataban de hacer era introducir pequeños elementos en diferentes representaciones católicas, y cuando éstas salían en procesión, porque las procesiones datan pues de aquellas épocas, entonces los mestizos, los indígenas, iban a rendir culto no solamente bueno, ellos en silencio, por decirlo así, en secreto, de una forma reservada, iban a rendir culto aún a sus creencias. Esto gracias a los elementos que los artistas mestizos empezaron a introducir en estas representaciones católicas, pero sin que el clero español, europeo, lo notara, ¿no? Eh, Básicamente así, bueno, se vivió la protesta a estos dogmas en aquella época. Muchas gracias, Belén. Bueno, ahora una consulta sobre lo que se comentaba hace un momento respecto a los arcángeles arcabuceros. ¿Cuál es la historia sobre estos arcángeles y si es que estos arcángeles son netos de la escuela cusqueña, pues que también se pueden encontrar en otras partes del mundo? Claro, los arcángeles arcabuceros, eh, tiene registro de que hay otro tipo de serie de pinturas de arcángeles en otras regiones europeas, pero esos aparecen con otro tipo de, de elementos iconográficos, ¿no? De armas blancas, ¿no? Que eran típicas de esos lugares, ¿no? Usualmente a los arcángeles se les representa con sus atributos, ¿no? Con, con aquel elemento con el que es más representativo, ¿no? Por ejemplo, a San Miguel se le representa siempre pisando al diablo o una serpiente o una suerte de dragón, ¿no? Levantando una mano, puede ser con una espada, ¿no? Entonces, así, ¿no? Cada uno de los 7 arcángeles fue representado de esta forma usualmente. Pero en la escuela, bueno, cusqueña, ¿no? Se encuentra este tipo de representaciones, que aparece el arcabuz, ¿no? Que es, como les digo, hay distintos autores que plantean el hecho de que el arcabuz haya sido introducido porque ellos aún ofrecían esta resistencia, este sincretismo de culturas, ¿no? Eh, y ellos asociaban el sonido del arcabuz con la pólvora al cargar al, a su dios, pues, Iapa. Entonces, eh, hay una serie de pinturas son 7 cuadros, están en el Museo Pedro de Osma, están en muy buen estado de conservación, y aparecen estos arcángeles, ¿no? Con estos elementos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el sincretismo de ambas culturas. Y estos cuadros, este modelo,
distintos investigadores lo han analizado porque es un caso muy curioso, ¿no? Eh, Se tienen registros de que han tomado algunas de las eh, de los grabados. Hay unos grabados que se realizaron en Europa, de unos soldados, digamos así, ¿no? De la época, ¿no? Con diferentes tipos de armamento. Pero se ha identificado que estos arcángeles poseen las poses, están en las mismas poses con las que están parados y se presentan estos personajes bélicos. Entonces ahí en el Museo de Osma justo podemos ver, ponen a toda la serie de las pinturas y abajo ponen la imagen del grabado con las distintas estampas de estos arcángeles, de estos seres bélicos. Entonces ahí uno más o menos puede ver eh, la influencia, ¿no? Que utilizaron las estampas para recrear el, la forma de la postura del personaje, pero le añadieron parte de su creencia, ¿no? Al introducir esta pequeña trampita, por decirlo así, ¿no? De introducir el arcabuz para mantener viva su creencia por Illapa. Y también podemos ver que el tratamiento, bueno, para ellos era muy importante, para nuestros antepasados era muy importante el oro, entonces introducieron el pan de oro en este tipo de pinturas. Vamos a ver que los arcángeles, arcabuceros están ricamente ataviados, toda su ropa tiene esta técnica del esgrafiado, que está hecho con el pan de oro que se aplica y sobre encima se pinta de una capa de color y sobre él se realizan los otros diseños. Entonces, es posible ver que toda su vestimenta brilla, ¿no? Entonces, de una cierta forma relacionándolo también con el sol. También hay algunos marcos, mm, no precisamente de estos, de esta serie de pinturas, pero de otras de la escuela cusqueña, por ejemplo, que tienen alrededor del marco de las pinturas, pues es madera, pero tienen como espejos, ¿no? Estos también fueron puestos porque reflejaban el sol, la luz. Entonces, eso también fue como un tipo de mestizaje, de sincretismo, ¿no? Inserto en este tipo de representaciones artísticas. Gracias. En el caso de la arquitectura, de las construcciones que contamos en Perú, de la época colonial, ¿cuáles fueron aquellas características que se trajeron de Europa, pero que luego sufrieron modificaciones propias aquí en Perú? Claro, por ejemplo, la inserción de los materiales. Los materiales no son los mismos que se utilizaron en Europa como aquí. Aquí solamente, por ejemplo, tenemos que antes del barroco estaba pues otro tipo de movimiento artístico donde existía un poquito más la rigidez. Entonces, al llegar aquí el barroco obtuvo mayor dinamismo, mayor movimiento. Entonces podemos ver que todo el tipo las fachadas de las iglesias barrocas tienen mucho movimiento, tienen estos elementos europeos que son las formas pueden ser de las formas del frontón, la forma de la puerta, la forma en que están organizadas el cuerpo de las fachadas, ¿no? Porque, por ejemplo, una fachada más o menos se describe como si fuera un retablo de una iglesia. Tiene cuerpos, puede ser primer, segundo, hasta tercero, y tiene calles, que son las verticales. Entonces, esta disposición fue traída, pues, no netamente de Europa, pero la inserción de los materiales sí fue diferente aquí, por el terreno mismo en el que estamos, que, bueno, es un terreno sísmico en su mayoría, entonces
el adobe resiste muy bien este tipo de construcción, de movimientos telúricos, ¿no? Entonces, solamente utilizaron la piedra, que era muy usada en Europa, pero aquí solamente utilizaron la piedra para hacer elementos, más que todo decorativos, ¿no? Eh, en su mayoría, ¿no? Hay casos en que sí hay templos que están hechos completamente de piedra, ¿no? De un elemento más macizo, pero hay otros que en su mayoría usaron la piedra para ciertos tipos de elementos, como pueden ser las columnas que dan la bienvenida en la portada, puede ser algún tipo de remate en la cornisa superior de las fachadas, algún tipo de decoración también se utilizó madera, por ejemplo, se utilizó la madera aquí de la zona, hay una madera que es bien dulce, no recuerdo el nombre ahorita, pero es una madera bien dulce de, de Cusco, que maguey me parece que es. Esta madera también se utilizó mucho, no solo en escultura, sino también en algún tipo de decoración arquitectónica, ¿no? Puede ser balaustres o otro tipo de elementos en balcones o algo así. Este, este tipo de madera, por ejemplo, como les mencioné, es muy dulce, entonces atrae mucho lo que son los insectos que les gusta la madera, que son los llamados xilófagos. Entonces, estos insectos han, en su mayoría, las esculturas que están hechas de esculturas o elementos arquitectónicos que están hechos de esta madera maguey, en su mayoría han sido gravemente afectados, ¿no? Porque los, los insectos han hecho galerías, han comido, han consumido, han extraído todos los nutrientes que han podido de este tipo de material y bueno, nos han dejado debilitados. Sin embargo, la madera pues sí resiste un poquito más las inclemencias del tiempo. Otro tipo de elemento que es muy característico que vino de Europa aquí fue pues la representación, la disposición de la iglesia, las calles interiores, ¿no? El pasadizo, las capillitas que pueden tener, ¿no? Los espacios dentro de la misma iglesia. Eso sí es netamente extraído de ello. En el caso de los trabajos de arquitectura y bueno, específicamente, por ejemplo, los altares mayores de las iglesias, en ese caso, ¿qué especialistas eran los que tenían o trabajaban para que pueda llevarse a cabo finalmente estas, esta arquitectura? Claro, para realizar un retablo, mayormente los retablos coloniales han sido realizados por maestros, en su mayoría influencia europea, por decir el arquitecto, el diseñador de la época, ¿no? De estos elementos arquitectónicos eran de influencia europea, pero no solo ellos participaban en la construcción de estos elementos, sino que entraba también el tallador, entraba un dorador, entraba el ensamblador y el pintor. Entonces era un grupo bastante grande humano de personas que conformaban el equipo, ¿no? Entonces, el maestro solamente, bueno, se encargaba de diseñar el plano, ¿no? De diseñar más o menos qué elementos iban a estar en qué lugares, configurar el espacio, configurar la propuesta que quería, lo que quería expresar con su diseño. Y existían estas personas que también les he mencionado, que participaban en diferentes etapas del proyecto. Por ejemplo, el tallador se encargaba de, bueno, tallar la madera, ¿no? De acuerdo a lo que el maestro de la obra le haya encargado. En este caso, estos personajes, el tallador, el pintor, el ensamblador, el dorador,
sí, en su mayoría también ya podían ser mestizos y algunos de ellos incluían parte de su bagaje artístico en la representación de estos retablos. Entonces, primero el diseño pasaba al tallador, él era el que esculpía todos estos tipos de elementos que iba a requerir la confección de la, del retablo. Y cuando el tallador ya tenía las piezas elaboradas y finalizadas, estas piezas pasaban a manos de el dorador o el pintor, dependiendo de lo que era necesario, ¿no? Hay algunos procesos en los que estas piezas se pintaban primero antes de instalarlas o se doraban primero. En otros casos se aplicaba algún tipo de protección a la madera, ¿no? Entonces, luego pasaban al ensamblador. El ensamblador se encargaba solamente de armar con todos estos elementos que había recibido del tallador eh, todo el retablo, ¿no? Entonces, ya sea con tarugos o con clavos de la época, así, hierro, él iba armando toda esta arquitectura. Nuevamente tenemos la participación del dorador y del pintor, por si en alguno de estos procesos las piezas sufrieron algunos daños, realizaba los últimos retoques a las piezas y se trabajaba también con artistas porque pues los retablos no solamente eran piezas de madera únicamente arquitectónicas, sino tenían la inserción de estos diferentes expresiones artísticas como pueden ser esculturas o pinturas. Entonces, los retablos están dedicados a ciertas advocaciones marianas o ciertas órdenes religiosas, a ciertos santos. Entonces, si era dedicado, no sé, a los dominicos, por decirlo así, entonces este retablo iba a tener pinturas de la orden dominica, podría estar Santa Rosa de Lima o podría estar San Martín, Santo Toribio, entonces pueden estar en esculturas o pinturas, entonces también se encargaban a diferentes talleres de pintores y de escultores la preparación de estas obras. Entonces, la conformación de un retablo sí era un proceso que involucraba a muchos artistas de diferentes tipos de especialidades para llegar al cometido final, ¿no? Que era el ensamblaje y la presentación final de un retablo. Cuéntanos un poco sobre cómo fue el proceso de especialización en aspectos de recurso humano aquí en la época, durante la época colonial aquí en el Perú. Quizás al principio hubo mayor influencia de especialistas de Europa, pero luego se instaló la escuela cusqueña. ¿Cómo es que las personas de aquel entonces se empezaron a especializar en estos campos, en estas artes? Claro, por ejemplo, como bien mencionaste, al inicio, el- las personas que realizaban la producción artística eran eh, personas que habían venido del extranjero, artistas europeos, mayormente de España o Italia. Eh, y estas personas vinieron con todo su bagaje cultural, con sus estampas, ¿no? Con su forma de pintar, con su propio estilo. También recibimos la influencia, ¿no? De las obras que se compraron. Por ejemplo, tenemos un pintor español muy importante que se llama Francisco de Zurbarán. En la iglesia de San Francisco de Lima se puede encontrar muchas de sus pinturas. Hay como mínimo dos series completas de pinturas de Zurbarán que fueron compradas a este pintor con el objetivo de evangelizar, ¿no? Es una es la serie de los apóstoles, que muestran a los apóstoles en cuerpo completo. Entonces, de esta forma, llegaron diferentes tipos de elementos, piezas artísticas, ¿no? A la ciudad
y influenciaron a, a los propios, las personas de aquí, los propios artistas, ¿no? Entonces, eh, de una forma, primero los artistas europeos empezaron a realizar, a abrir sus talleres. Un taller de un artista quiere decir que el artista tiene un espacio determinado donde él trabaja, pero es una suerte de empresa. Es una empresa porque realizar pinturas en esa época podía demorar, pues, no sé, años o muchos meses, ¿no? Pues en esa época ellos mismos utilizaban, hacían sus propios pigmentos, ¿no? Entonces aquí ellos intentan también de alguna u otra forma experimentar también con pigmentos de la zona, ¿no? También la tonalidad de los pigmentos va variando porque no siempre van a poder traer pigmentos del exterior. Entonces, ellos no podían abastecerse ellos solos con todos los pedidos que tenían de pinturas o de escultura. Entonces, abrían un taller eh, y en ese taller recibían aprendices. Entonces, habían diferentes grados de aprendices, ¿no? Entonces, los padres primero hacían un contrato con estos maestros cuando el alumno era muy joven aún y hacían el contrato diciéndole pues que su hijo, se entregaba a su hijo para que pueda adiestrarlo en las artes que el maestro poseía, a cambio de que el hijo pues trabaje para él una cierta cantidad de años sin derecho a paga o algún tipo de beneficio más que el de aprender todos los secretos del maestro. Entonces, esta persona, este aprendiz pasaba a la tutela pues, del maestro y un maestro podía tener varios aprendices que le ayudaran a realizar todos los pedidos que él tenía. Entonces el maestro con el tiempo, cuando ya sus aprendices eran más diestros en sus trazos, en su dibujo, entonces les encomendaba más tipo de tareas, ¿no? Al inicio puede ser que solamente les encomiende realizar los trabajos de las ropas o fondos o manchas, ¿no? O también preparar los bastidores. Primero inician con preparar las telas, cortar las telas, prepararles, echarles todos los aditivos que se realizan, preparar los pigmentos, ¿no? Entonces, digamos que una parte final ya sería el dibujo y la pintura. Cuando ya estaban diestros en estas técnicas, el maestro les daba confianza para hacer otras partes del cuerpo humano de las pinturas, por ejemplo. Ya no solo el drapeado, sino podría ser los pies o las manos. Pero casi siempre, en su mayoría, era el maestro quien realizaba el rostro, porque el rostro de una persona es lo que más llama la atención cuando uno ve una pintura. Entonces, los rostros y las manos casi siempre eran siempre realizados por el maestro. Entonces, si uno ve a veces en una pintura colonial, puede ver que el rostro está muy bellamente definido, con mucho color, con buena perspectiva, y al igual que las manos. Pero luego va bajando la mirada y ve que la ropa puede que no tenga la misma proporción, una proporción que concuerde con el rostro, o que las sombras o la perspectiva no sea la adecuada, ¿no? Entonces, esto revela la presencia de que los aprendices también pusieron mano en este tipo de pinturas, ¿no? Eh, y así es como los maestros iban poco a poco enseñándoles a los aprendices. Entonces, cuando su deuda, por decirlo así, de los aprendices estaba saldada con el maestro, abandonaban el taller y pasaban a conformar su propio taller. Entonces, todo el proceso se repetía de nuevo. Estos aprendices que ya se convirtieron en maestros iban a tomar nuevos aprendices para enseñarles sus secretos, ¿no? Entonces, para enseñarles todas sus pericias en el arte. Entonces, estos, si bien es cierto, tenían la influencia en las técnicas artísticas de su maestro, también
tenían su propia visión del arte, ¿no? Entonces, era una mezcla de, de técnicas y de estilos la que resultaba. Entonces, cuando esta persona ya sería pues el primer, por decir, la primera generación de criollos que salen de estas escuelas, es como que se van formando poco a poco las escuelas limeñas y cusqueñas en paralelo, pero en diferentes áreas y áreas muy alejadas. Entonces, poco a poco ya con el tiempo, estos aprendices van ganando, bueno, que ya son maestros, van ganando más alumnos, y estos alumnos igualmente, al saldar su deuda con su maestro, van a abrir más escuelas, más talleres. Entonces así es como se va replicando toda esta enseñanza del arte en la época. Muchas gracias, Belén. Ujú. Adelante, Beatriz. Sí, tengo otra pregunta más. Entendemos que en el tiempo colonial, pues el arte es un vehículo de evangelización, ¿no es cierto? Entonces, y estábamos hablando también de esta resistencia, ¿no es cierto? De la resistencia de nuestros antepasados. Entonces, ahí tengo una pregunta, que ¿qué pasaba con aquella persona o aquellas personas que no, por ejemplo, que no querían, qué sé yo, adorar el Dios de la Biblia? ¿Cuál era el castigo o cómo así, cuál era la consecuencia de eso? Eso me gustaría saber. Gracias. Claro, al inicio de la ponencia les presenté una pintura que se llamaba Los funerales de Atahualpa, que mostraba a Atahualpa sobre una cama, yacía muerto ya, y a su alrededor estaba personajes de diferentes órdenes religiosas, ¿no? También habían dominicos y otros tipos de soldados españoles, ¿no? Entonces, Atahualpa es un gran ejemplo para responder esta pregunta, pues cuando a Atahualpa, ¿no? Se le mostró la Biblia, se le trató de explicar, pues él lo entendía, ¿no? Lo entendía porque no entendía el idioma, no se le explicó en su idioma. Entonces se comenta que pues la tiró, y esto lo usaron como pretexto pues los invasores españoles para apresarlo. Entonces, eh, Atahualpa ordenó, bueno, les comentó que podría ofrecerle, ¿no? Pues, la mayoría ya sabemos, ¿no? Un cuarto lleno de oro hasta donde alcance su mano, a cambio de su liberación. Sin embargo, bueno, los españoles, bueno, aceptaron, pero, y ordenaron que, pues, lo bauticen, ¿no? Entonces me parece que lo bautizaron con el nombre de Francisco Atahualpa, y, sin embargo, los españoles no cumplieron su promesa de dejarlo vivo, a pesar de que él ya se había convertido, de que les había pagado su rescate en oro, y muere en el garrote, ¿no? Entonces, así es como esto ilustra un poco más o menos lo que la resistencia en esa época le ocasionaba a los nativos. Entonces, se instauró en esa época la Santa Inquisición, que era una suerte de un juzgado que velaba el, porque todas las personas sigan estos dogmas, estas doctrinas católicos. Y bueno, las personas que no aceptaban este tipo de adoctrinamiento eran castigados con la muerte o con otro tipo de castigos muy crueles. Es por ello que, a pesar de que hubo una resistencia, esta resistencia fue pues un poco, digamos, secreta, oculta en este sincretismo. Por eso las personas no podían hacer libremente y con una manera más vistosa, por decir, la forma de su resistencia, ¿no? Por eso trataban de incluir pequeños elementos, ¿no? Que para ellos eran representativos, que ellos podían asociarlo con sus divinidades, ¿no? Porque si lo hacían de una forma más abierta, pues ellos ya sabían que la pena que les esperaba era la muerte, en la mayoría de los casos.
Muchas gracias, Belén. Quiero agradecer la predisposición que has tenido en esta sesión. Con esto eh, estamos terminando esta primera ponencia que hemos tenido hoy sobre el arte colonial en el Perú. Gracias por la invitación y espero que sigan interesados por este tema.